Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a una semana más de estas pláticas psicoeducativas. Yo soy Dafne Martínez y pues bueno, yo te quiero hacer una preguntita a ti que estás todavía estudiando alguna carrera universitaria o en caso también de que ya finalizaste tu carrera universitaria, me gustaría preguntarte si tú has llegado a sentir en este proceso o llegaste a sentir ansiedad o irritabilidad o alguna cierta cantidad intensa de tristeza o nostalgia y que no sepas el motivo del por qué, sobre todo en una faceta o en los últimos semestres o en el último semestre tal cual. Si es así, déjame te platico que no te preocupes, de entrada no te preocupes, es normal esos sentimientos que estás presentando en el momento o estás enfrentando en estas circunstancias, porque eso que estás sintiendo se le llama el duelo del estudiante. Estás pasando muy probablemente por una situación de duelo del estudiante. Ojo, este concepto se puede tomar de dos maneras. Uno, como un estudiante que perdió a un compañero o a una compañera de estudios por algún o por una muerte súbita, ¿no? Como es a lo mejor un accidente automovilístico, alguna enfermedad o por a lo mejor una enfermedad terminal, etcétera. Pero el día de hoy yo me voy a enfocar no en ese aspecto, sino en el aspecto del ámbito escolar. Este duelo de estudiante en donde bueno, de entrada, como para definir el duelo, es un proceso psicológico derivado de la pérdida de un individuo, de una situación o de una circunstancia. Entonces, esto también, como lo he mencionado en otros videos anteriores, lo vemos reflejado en pérdidas de individuos, en situaciones como a lo mejor una pérdida de empleo, cambios de casa, algún divorcio, nido vacío, etcétera, ¿no? Entonces, pero pues prácticamente el día de hoy voy a platicar acerca de este duelo de estudiante, pero en el ámbito escolar. Vamos a globalizar todo un poquito respecto a la pérdida de empleo que se puede estar presentando si es que tú ya te graduaste, si es que no ejerciste tu profesión al momento de graduarte también, los duelos que puedes estar enfrentando por concluir tu carrera, el rechazo de una institución, si es que acaso lo llegaste si es que acaso llegaste a pasar por ello o si también incluso estás pasando por eso, o también si tú decidiste, ya habías elegido una carrera y luego decidiste cambiarla porque te diste cuenta que a lo mejor eso no era lo para ti, ¿no? Que ese no era tu vocación. Y pues sabemos que muchas ocasiones esos cambios de carrera, muchas ocasiones la universidad en donde estás no la tiene, a lo mejor lo tiene otra universidad, entonces te tienes que cambiar de universidad y en ocasiones también sucede que a lo mejor esa universidad pues tampoco está ni siquiera en la ciudad en la que tú radicas, ¿no? Entonces también implica un cambio de ciudad, un cambio de universidad, un cambio de carrera, un cambio de círculo social, un cambio de red de apoyo, entonces implica muchísimas pérdidas secundarias. Pero, pues quédate conmigo, muy probable, ya saben, mis videos los hago en parte 2 parte 3 etcétera, pero quédate conmigo en todas las partes que vamos a estar explicando, porque vamos a ver cómo se presenta todo este tipo de situaciones. Les voy a platicar también, yo me imagino que en la parte 2 les estaría platicando acerca de mi experiencia como estudiante. Me gustaría abrirme un poquito con ustedes, a contarles mi experiencia como estudiante, cómo viví yo también este duelo de estudiante. Será como un poquito de story time. Y también pues les tengo una noticia. Bueno, yo estuve entrevistando para este video, entrevisté a varios egresados de distintas carreras, de distintas universidades, incluso de distintas ciudades, porque yo estudié en Monterrey y también ahora vivo en Guadalajara y viví en Guadalajara también mucho tiempo, entonces tengo amistades en ambos lugares, ¿no? Y varios me ayudaron con esta entrevista para poder verificar también cómo fue su proceso de estudio, también cómo fue el duelo que vivieron ellos, si es que ellos tal cual vivieron alguna angustia, algunas emociones, y si vivieron un cóctel de emociones, por qué las sintieron, qué fue lo que estaba pasando con ellos para poder decir que estaban pasando como que por esto duelo de estudiante, que en muchas ocasiones ni siquiera le tenemos un nombre, ¿no? Entonces pues también vamos a estar platicando acerca me imagino que en parte 3
voy a involucrar sus testimonios, voy a subir algunas capturas de pantalla de sus respuestas, voy a subir algún videíto de sus respuestas porque también algunos me mandaron audio en lugar de redacción. Entonces, antes de que me ataquen, antes de que me funen, todos me dieron su consentimiento, todos los entrevistados, egresados, recién egresados o ya con tiempo de egreso, todos me dieron su consentimiento para poder compartir su experiencia, obviamente guardando la confidencialidad de sus datos. Brevemente me gustaría comentarles el por qué surgió esta idea de este tema, y es más que nada por un video que vi de Juan Pazurita, que lo entrevista, me parece que el influencer Daniel Valles, en donde tuvo su entrevista a Juan Pazurita con él en su podcast, nada más que no recuerdo el nombre del podcast de Daniel Valles, pero lo editaron y Juan Pazurita lo subió a sus redes sociales, en donde habla prácticamente de lanzarte, ¿no? Y de que como en la sociedad y en las escuelas siempre se nos enseña a prepararnos, y siempre es de que no puedes ejercer si no tienes esta preparación, y prepárate, pero cuando se habla de ya lánzate a hacer eso que estás intentando emprender, que ya quieres ejercer, pero tienes este miedo de estoy realmente lo suficientemente preparado o preparada, aprendí lo suficiente en la carrera, y pues bueno, también obviamente mucha cuestión del miedo al fracaso, ¿no? Le tuve que poner pausa porque ya saben que vivo con mis perritas entrometidas, chismosas, y yo lo que supe, pero pues bueno. Entonces, pues prácticamente esto de toda esta frustración que se vive también, del miedo al fracaso, de a lo mejor emprender un negocio, emprender lo que tú quieres vender, ejercer tu profesión, pero que a lo mejor tengas este fracaso porque la vas a... Entonces, y que como también la gente, cuando yo compartes alguna idea de negocio que quieres ejercer o algo, o emprender, etcétera, muchas veces las personas te meten sus propios miedos y sus inseguridades, entonces te lo transmiten y tú te la terminas creyendo. La mayoría de los entrevistados fueron de generaciones incluso distintas, fueron también pues generaciones que la mayoría son de la generación de pandemia, incluyéndome. Entonces también justo es como esta parte de todo lo que las universidades no nos dicen. Y ojo, no estoy aquí para echarle hate a ninguna universidad, ni tampoco para echarle flores, la verdad. Pero de hecho justo en las entrevistas ningún entrevistado o entrevistada mencionó el nombre de su facultad. Entonces, o sea, eso es irrelevante, es generalizando. Y sé que no en todas, a lo mejor no en todas se vive lo mismo y todos tenemos experiencias distintas, ¿no? Pero la mayoría de los entrevistados, como les mencionaba, son de la generación de pandemia, y como también en una época de angustia, ansiedad, crisis en general, depresión y un sinfín de pérdidas, nos graduamos y nos enfrentamos a trabajos en donde como requisitos nos piden pues años de experiencia, ¿verdad? Y que pues no nada más con contar con tu título o con tu cédula basta, porque al final de cuentas las ofertas salariales en muchas ocasiones se quedan con el mismo sueldo, o a lo mejor puede variar un poquito, de que a diferencia del salario mínimo, estoy hablando de México, y sé que varía obviamente de todas las carreras, pero en este caso pues por ejemplo depende mucho de tu carrera. Sin embargo, por ejemplo, en la carrera de psicología, que es lo que yo estudié, existen diversas ramas de aplicación, las cuales todas son súper bellas e interesantes, pero por ejemplo si optas por irte a lo clínico, es apostarle, es seguir invirtiéndole, es tener que buscar consultorio, invertirle al consultorio, invertirle en publicidad, invertir en tu espacio, invertir en materiales. Entonces sí puedes llegar a ganar muy bien ya una vez que estés estabilizado, pero hay colegas, hay que recordar, y futuros egresados, hay que recordar que los pacientes en algún momento se dan de alta, hay pacientes que no son disciplinados con sus terapias, hay pacientes que no son responsables de sus terapias, y hay algunos que se dan auto de alta, ¿no? Entonces hay que tener muy consciente eso, y entonces estos son temas que a lo mejor la universidad no nos plantea. ¿Qué hacemos cuando nos presentamos ante estas situaciones, no? Entonces digo, esto por lo menos hablando de mi plan de estudios. Pero bueno, parte 2, para poderte contar mi experiencia como estudiante y cómo viví este duelo de estudiante.
Ustedes no lo pidieron y yo tampoco, de hecho ni siquiera me pagan por esto, no sé por qué lo voy a hacer, pero les voy a contar mi story time de como estudiante, cómo viví ese duelo de estudiante. Ah, bueno, se me olvidaba comentarles que este video, si no has visto la parte uno, ve a ver la parte uno. Entrevisté a mucha gente, pero esta entrevista prácticamente se podría decir que es una entrevista cualitativa. Ay, estoy sacando la información que obtuve de la psicología, ya ven que sí estudié. Entonces, es una entrevista cualitativa más que nada porque las respuestas son muy subjetivas, porque varía la generación, varía el género, varía la edad de cada quien, varía sus circunstancias, varía si tenían problemas económicos, si tenían problemas familiares, varía todo eso, también incluso la ciudad, porque les digo que yo soy de Monterrey, allá estudié y ahora estoy en Guadalajara, pero también tengo gente acá, entonces sí, soy muy social. Pero de hecho justamente no sé por qué en cámara me pongo muy nerviosa, pero ya estoy trabajando en ello, se los juro. Nada más que si tengo aquí yo mi super guión, pero por eso si yo volteo mucho a ver abajo es porque me están soplando acá las respuestas, ¿ok? Pero bueno, justamente el motivo de por qué quise hacer esta entrevista fue porque pues quería verificar más que nada si todos habían estado pasando por alguna situación similar a lo que yo viví. Y yo decía, yo soy la única que le está viviendo esto, o cómo le está viviendo la demás gente. Y como yo soy generación pandemia, pues la verdad no fue como que esa situación se pudiera vivir o platicar mucho como que con tus compañeros, porque era como que estás en clase, estás en línea y ya todo lo que queríamos todos era como que ya desconectarte de las clases, ¿no? Pero bueno, como les comentaba, en este video no voy a hablar acerca de como que los hacks laborales, sino que voy a enfocarme más a lo del ámbito escolar, cómo vivimos este duelo de estudiante en el ámbito escolar y como esta crisis existencial o emocional que vivimos una vez que vamos a graduarnos o que ya nos graduamos, y qué pasa cuando ya te cae el 20 de que estás por graduarte. Y pues bueno, o sea, como estas preguntas, ¿no? De que qué sigue, qué siento, por qué estoy sintiendo esto, cómo le voy a hacer allá afuera para encontrar trabajo si me están exigiendo años de experiencia y y yo no hice mis prácticas, yo no hice nada, o sea, yo no trabajé, o sea, las prácticas que hice a lo mejor fueron nada más los pinches 6 meses que me piden en la facultad, ¿me entiendes? Entonces, en verdad estoy preparado o preparada para allá afuera ya ejercer. ¿Habré aprendido lo suficiente? Entonces, bueno, empezaré por contarles cuáles fueron las preguntas que realicé. Dentro de ellas está obviamente de que qué carrera estudiaste, cuántos años se tomó o en general se toma terminar esa carrera, ya contando servicio social y las prácticas profesionales, que me contaron un poquito sobre cómo vivieron la etapa de estudiante tal cual, de que cómo les fue en la carrera, si tuvieron complicaciones por traslado, por distancias, porque trabajaban y estudiaban por economía, también de que a lo mejor no les alcanzaba para la parcialidad, etcétera. Si llegó a pasar por su mente a lo mejor cambiar de carrera y por qué. Entonces, o sea, como que varias de esas preguntitas. Otra fue si ya ejercen ahorita actualmente la profesión, hace cuánto que se graduaron, si ejercen, si en la vida laboral cumple las expectativas de lo que le vendió la universidad, o si no ejercen, qué están haciendo actualmente y qué factores como que pasaron por su vida para que tomaran esa decisión de no ejercer lo que estudiaron, que en muchas ocasiones puede ser por alguna oferta salarial. Es lo que les comentaba en la parte 1, pero bueno. También, por ejemplo, otra de las preguntas era, pues justamente esto de que qué vivieron, qué sintieron cuando ya estaban por graduarse, y si fue un cóctel de emociones, que por favor me detallaran el porqué de cada emoción. Y qué recomendaciones les dan estos recién egresados o ya egresados de hace tiempo, qué recomendaciones les dan a las nuevas generaciones que están por graduarse. Ahora sí, ya voy, gente, ya voy. Pero bueno, como ya les he comentado en videos anteriores, yo estudié psicología. Es una carrera que te toma aproximadamente 4 años y medio, ya contando tu servicio social y tus prácticas profesionales. En mi generación era servicio social de 6 meses y 6 meses de prácticas profesionales. Pero que creen, lamentablemente, porque soy hashtag generación pandemia, a mí me cancelaron las prácticas profesionales porque la universidad emitió un comunicado de que pues no querían
como ponernos en riesgo de contraer el virus y todo esto, entonces nos cancelaron eso y en lugar de eso era de que nos iban a estar trayendo en Zoom simulaciones de casos o que también íbamos a hacer un proyecto. Pero yo dije, no, esto es lo que yo estaba esperando durante toda mi fucking carrera y yo lo voy a hacer tomando los riesgos. A lo mejor me vi muy estúpida, no me importa, juzguenme ustedes, pero bueno, yo sí ejercí, o sea, sí fui a buscar mis prácticas profesionales y trabajando, yendo a las prácticas profesionales, trabajando desde casa y pues teniendo la carrera, ¿no? Actualmente un compañero mío, ex compañero de la facultad, un colega, me comentó que actualmente él está trabajando en la universidad donde estudiamos y me comentaba que ya el plan de estudio cambió, ya no son 6 meses de servicio social, ya es un año y pues bueno, es nada más como que información que cura. La verdad es que estudiando fue una montaña rusa de emociones porque en general todas mis clases académicamente yo no tuve ningún problema, pero económicamente tuve bastantes problemas con la universidad, y bueno, mis profesores, ¿qué les cuento? O sea, yo la verdad amé a mis profesores, la verdad me llegaron a tocar profesores muy estrictos, pero yo amo ese tipo de docentes, siento que aprendo muchísimo. Sin embargo, por situaciones económicas, laborales, personales y familiares, la verdad me hicieron sentir muy desesperada de que ya, por favor, ya, miren, me tienen hasta acá, la universidad y ya quiero terminar. O sea, yo la verdad ya me sentía muy desesperada, ya que trabajaba y estudiaba. Pero a la vez pues obviamente también extrañaba mucho a mi familia porque toda mi familia está en Guadalajara, entonces yo solamente los veía en vacaciones y si es que podía, porque pues también pues si tenía para el vuelo pues bueno, ¿verdad? Sin embargo, en general todo el tiempo tuve apoyo de mi familia en diferentes aspectos. Mi mamá, por ejemplo, a lo mejor no tenía las condiciones económicas para poderme apoyar con la carrera, pero mi papá sí, entonces mi papá me apoyó en eso. En parte también se involucró su esposa, en apoyarme tanto emocional como económicamente. Mi mamá también, obviamente, mi mamá era más como de apoyarme emocionalmente, de que no te esfuerces tanto, o sea, tú también relájate, es importante que no te estés estresando, o sea, veo también por tu salud mental, etcétera. Mis hermanos a apoyarme también emocionalmente y todo esto de que a veces si a mí yo no podía tener dinero para poder venir a ver a mi familia, mis hermanos a veces me cooperaban, entonces, o sea, en todo tipo de esa cuestión de apoyos, toda mi familia, la verdad puedo decir que se involucró y me apoyó. La verdad es que en segundo semestre sí pasó por mi mente el cambiar de carrera, me quería cambiar a comunicación, pero mi papá, la verdad tengo que admitir que aquí él no me quitó el dedo del renglón de decir, no, tú vas a terminar la psicología y ya si quieres, ya por tu cuenta ya tú haces una segunda carrera en esta, ¿no? Porque a mí me embolaba mucho que fuera tanta teoría, yo buscaba algo como que más práctico, ¿no? Pero pues obviamente ya de ahí, de hecho justamente en segundo semestre ya empezamos a hacer como que más prácticas y eso ya me empezó a gustar, me fui conociendo más la psicología, me fui enamorando de esta carrera y la verdad es que es una de las carreras más hermosas y más humanas y más difíciles también. ¿Por qué? Porque no solamente es estudiar la psique humana, sino también es enfrentarte contigo, es enfrentar todas tus heridas de la infancia y por favor, dejen de decir que si ya superaste tus heridas de la infancia, se aceptan las heridas de la infancia, no se superan, se aceptan, aprendes a vivir con ellas. Actualmente sí ejerzo, gracias a Dios sí puedo ejercer, bueno, estoy ejerciendo lo que a mí me gusta en el ámbito clínico, desde la facultad, es algo que sí me gusta, sí llego a cumplir mis expectativas en la parte laboral, sobre todo porque en la facultad sí nos prepararon a decir de que van a venir pacientes de todo tipo de clase social, clase socioeconómica, estatus social, trastornos distintos, entonces todo eso, pero también que nosotros sepamos que sí tenemos conocimiento de pues aplicar, pero también si no tenemos ese conocimiento, saber nuestros límites como profesionales de la salud y saber canalizar. La verdad es que yo sí hice prácticas profesionales como les comentaba antes de graduarme y la verdad es que esto me ayudó muchísimo porque no llegué de ceros y también pues prácticamente cuestiones que apliqué en la facultad sí las llegué a ver justo donde yo fui a hacer mis prácticas profesionales, entonces eso fue súper gratificante para mí el no haber llegado de ceros a ya las prácticas profesionales. Obviamente ahí perfeccioné muchísimo más, la cagué, también tuve muchísimos errores, pero ¿qué creen? Pues de los errores se aprende, entonces la verdad es que tuve una experiencia muy bonita. No alcanzo a contarles tal cual
mi duelo tal cual, porque yo sí viví un duelo fuerte, pues les digo que fue en pandemia. Entonces, parte 3 para ahora sí ya contarles mi duelo como estudiante. Parte 3 del duelo del estudiante, y ahora sí ya les voy a contar mi duelo de estudiante, lo que pasó en mi generación de pandemia. Y la verdad es que mi experiencia sí pasaron por mí muchas emociones al saber que yo ya iba a finalizar y esta como etapa oficial de estudios. Fue de igual manera una montaña rusa de emociones, ya que unos meses antes de graduarnos, una de nuestras maestras queridísimas falleció, la maestra Maggie, en paz descanse, y quienes estuvieron conmigo en mi generación o mis compañeros o distintas generaciones que apenas estaban también por graduarse, etcétera, pues no me dejarán mentir, fue una maestra maravillosa, la verdad. Ella siempre irradiaba una energía tan bella, un positivismo tan hermoso. O sea, ella, a pesar de su situación de salud, jamás mostró pues irritabilidad con sus alumnos ni con sus compañeros. Era un amor de persona. Ella nos empezó a dar clases como en el, que habrá sido cuarto, quinto semestre, y desde entonces ella nos comentaba que pues tenía cáncer, si no mal recuerdo, y pues ya había pasado por su etapa de quimioterapia y todo eso. De hecho, ella siempre se iba súper arreglada, súper bella, con un paliacate en la cabeza, ¿no? Bien bonita. No, era como una mascada. Entonces, súper bonita, que siempre se iba arreglada. Y ya, pues que ya había pasado su etapa de quimios, que ya todo estaba bien, perfecto. Ella en el último semestre nos vuelve a dar clases y pues se llega pandemia, nos vamos en línea, y como al mes de habernos ido en línea, nos notifica que le regresó el cáncer. Entonces, que otra vez iba a estar con procesos de quimios, pero a pesar de, ella jamás faltó sus clases. O sea, ella, a pesar de, pues teníamos proyectos y ella estaba siempre al pie del cañón con nosotros. La verdad, pues mis respetos. Yo me imagino que pues se las vio muy duras, pero ella jamás quitó el dedo del renglón en mostrar su vocación. Y la verdad es que yo incluso hasta recuerdo cuando falleció, fue entre el 2 o el 4 de septiembre, y la verdad sí fue una noticia muy impactante, muy choqueante, y más pues por el tiempo en el que estábamos viviendo, ¿no? Creo yo que fue una gran pérdida para todos, incluso pues también para la universidad. Fue algo muy duro, porque también fue algo de trabajar como que nuestro propio cierre, ¿saben? Y la verdad, hablando en lo personal, yo sí reconocí que yo requería, porque justo también falleció ella, pero también justo un mes antes o algo así, también una amistad muy fuerte de mi papá y de su esposa, y pues también mío, falleció de COVID justamente, y luego al mes como que fallece ella. Entonces como que yo sí sentí como que eh, eh, pues esa abrumación, ¿no? Entonces yo sí reconocí en ese momento que yo necesitaba llevar ese duelo acompañada, y yo recuerdo que yo propuse a mis compañeros de que si nos contábamos en Zoom como para poderlo platicar, o como que para poderle dar un cierre, como alguna despedida, hacer un tipo de despedida hacia la maestra Maggie. Algunos no participaron, se respeta, ellos tenían una perspectiva distinta de ese tipo de duelo, y pues se respeta. Hubo otros que sí participaron, y de hecho una de mis compañeras en la reunión, mi queridísima Marieli, si estás viendo, te mando un beso y un abrazo y un saludo. Y me recuerdo perfectamente que ella pues sí estaba llorando también. Y justamente ella, pues recuerdo muy bien que ella me agradeció por haber dado esa iniciativa, porque justo aparte del fallecimiento de nuestra maestra, ella también justamente me decía que estaba viviendo por una montaña rusa de emociones, que que se estaba encontrando con muchos sentimientos, porque una fue el fallecimiento, fue la pandemia, fue como que esta incertidumbre de qué va a suceder con pues hasta cuándo podemos ya salir, ¿no? Porque les estoy diciendo que para entonces ya teníamos aproximadamente como 6 meses en cuarentena. Entonces, y pues aparte se nos estaba juntando la graduación, ¿no? Que pues era como justamente esto de que nos estamos graduando, y luego también el hecho de que pues no nos vamos a graduar juntos tal cual, o sea, de que en persona. Entonces sí fueron muchas situaciones, y pues por ende también no podíamos ir al funeral. Bueno, por lo menos yo no fui, porque también tenía que hacer conciencia de que pues el salir pues era un riesgo, el estar en contacto con gente pues iba a ser un riesgo, y no quería tampoco pues contagiar a mi familia, ni arriesgarlo a ellos, ni arriesgarme a mí. Entonces pues por ende, por eso les comento que fue un trabajo de trabajar fue un proceso de duelo donde yo también tuve que hacerlo con mis propios recursos, y ahora sí que esta parte de pues solicitar ayuda, ¿no?
Además, perdón, de vivir otros duelos, como pues por ejemplo lo que les comentaba de que el cierre de esta etapa como estudiante, el que a lo mejor ya no iba a ver más seguido a mis compañeros, que pues esto, el graduarme, como ya les había comentado en la parte 2, pues fue muy difícil para mí la facultad, y entonces el hecho de graduarme para mí neta representaba un súper logro, algo en lo que yo en verdad me sentía súper orgullosa, y el hecho de que me iba a graduar, algo que también estaba esperando bastante, no tenía ni idea de cuánto yo estaba esperando graduarme, como yo me imagino todos en general, y el hecho de saber que iba a ser en línea, que no iba a poderme festejar con mis compañeros, ni siquiera en el campus, eso me dio para abajo, pero bien cañón, neta que sí me dio, sí nos hicieron una ceremonia virtual, pero pues, o sea, virtual, la neta ni siquiera, no, no, o sea, no. Y luego, pues sin ningún festejo, nosotros me acuerdo que como generación estábamos planeando un viaje al mar y pues tampoco se hizo, y pues bueno, sí sentí mucha ansiedad porque también obviamente se juntó esta cuestión justamente de qué sigue, de quién guiarme, porque también en mi familia yo soy la primera que se gradúa, que finaliza la carrera, entonces la carrera universitaria, entonces también fue como que mucha ansiedad de que qué sigue, de quién me voy a guiar. Sí se requiere una especialización en esta carrera, sin embargo, yo les voy a decir algo que nunca te lo han, por lo menos yo nunca lo había escuchado que me lo recomendaran, y justamente cuando yo entré a las prácticas profesionales y que ya me había graduado y que ya había pasado el EGEL y todo lo que tú quieras, justamente yo tuve esta plática con mi mentora, la doctora Ludivina Dávila Ortega. Un besote si está viendo este video. Y yo le sigo hablando de usted porque la respeto muchísimo. Ella fue mi mentora, ella fue mi jefa y la verdad aprendí maravillas de ella. Y ella justamente podría decir que Diosito me la puso en mi camino para que ella fue mi guía. Ella en su momento cuando me vio toda ansiosa y toda así me decía, es que Dafne, está bien, haz una maestría, pero primero aplica lo que ya aprendiste en la licenciatura. Primero aplica esto. Ella me apoyaba obviamente con esta cuestión de supervisarme, de que todo pues se basaba con su firma y todo. Pero me decía, aprende, ten más práctica, lo que ya aprendiste en la licenciatura, lo que ya aprendiste en la licenciatura, aplícalo para que así tú también tengas el tiempo de definir en qué quieres hacer tu maestría. Entonces, la verdad es que sí es algo que me sirvió muchísimo, para definir. Miren, tengo 4 años que yo ya me gradué, desde que yo ya me gradué, y apenas les puedo decir en que este año he definido en qué modelo terapéutico quiero basar mis terapias o en qué modelo terapéutico ya lo baso, en qué me gustaría tomar mi maestría, pero no nada más la maestría, o sea, también en qué quiero tomar diplomados, porque son diferentes, ¿sí? La maestría es una cosa distinta al diplomado, pero qué quiero para maestría, qué quiero de diplomados, ¿sí? Pero gracias a que toda esta cuestión de que ya tengo experiencia en la vida laboral, ahora sí ya me siento segura de que yo ya no llegaría en ceros, con cero experiencia yo ya no llegaría así a mi maestría o a mis diplomados, y ya tengo súper pues plasmado qué cosas, qué situaciones o qué dudas todavía tengo referente a lo que ya se ve en la vida laboral, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando hice mi práctica, inicié mis prácticas, pues sí, algunas cuestiones de pruebas psicológicas y todo eso, y neuropsicológicas, pues ya les había visto en la facultad, pero había otras pruebas psicológicas o neuropsicológicas o de aprendizaje que no las había visto en la carrera, y en la práctica lo empecé a aprender. Y aparte también el hecho de que, por ejemplo, en psicología, ¿qué hacer cuando un paciente te cancela? ¿Se reagenda? ¿Se la cobro? ¿No se la cobro? O sea, todo ese tipo de cuestiones no te enseñan en la facultad a cómo administrar tu negocio, a cómo emprender tu consultorio, como que cuánto tiempo te va a tomar a generar tu cartera de clientes, entonces, o de pacientes. Entonces, o sea, sí son unos temas muy, muy duros, ¿no?
Déjame en los comentarios si te gustaría conocer mi recomendación para las futuras generaciones de que están por graduarse, si te gustaría también escuchar los testimonios de las personas que me brindaron entrevistas, si te gustaría conocer también sus recomendaciones, si te gustaría también conocer cómo vivieron ellos la etapa de estudiante, qué emociones, por qué emociones o crisis existenciales o emocionales pasaron, vivieron. Me encantaría, la verdad, sí también darles como este espacio de escucha para ellos, para que se escuche su voz. Pero bueno, déjame en los comentarios qué opinas también, cómo viviste alguna situación similar, como estudiante, algún duelo de estudiante. Sé que generalicé mucho, pero pues déjame en los comentarios si tú estás pasando por una situación así o si pasaste. Hagamos esta red de apoyo, ¿no? Nos vemos. Ok, entonces respecto a, por ejemplo, el duelo del estudiante, ya no solamente como mi experiencia, ya ahora tratándolo como del tema de la pérdida, perdón, sí, de un empleo o de que a lo mejor no ejerciste tu carrera o que a lo mejor cambiaste de carrera, cambiaste de ciudad, cambiaste de universidad, no con, el duelo, ahorita ya prácticamente parte 2 y 3 en mi perfil, hablamos más que nada como que mi experiencia como duelo del estudiante en la parte de concluir la carrera, ¿no? Pero también, por ejemplo, ¿qué pasa si también no te aceptaron en una institución, perdiste un empleo o no has ejercido tu profesión? Entonces, ¿qué es lo que puede suceder con todos este tipo de ámbitos? Si no ejerciste tu profesión o si también tu perdiste un empleo reciente o pues cambiaste de carrera, muchas de las sensaciones que puedes tener es como estos sentimientos de pérdida del tiempo, ¿no? Del tiempo que invertiste en el estudio, a lo mejor también incluso hablando de lo económico, también se puede ver como que sentimientos de irritabilidad, felicidad, alegría, etcétera, perdón, en tristeza. Entonces por eso planteaban desde la parte 1, así que si también no las viste, están en mi perfil, todas las partes 1, 2 y 3 que llevo hasta el momento ya están en mi perfil. Ve a checarlo. Órale, córrele, está rea. Entonces, bueno, pues todos estos sentimientos se pueden llegar a presentar, ¿no? Obviamente también como esta parte de en el ejercer, no ejercer la profesión, obviamente también puede haber una cierta decepción de que a lo mejor, pues bueno, oye, le invertiste tiempo, le invertiste dinero, invertiste pues en materiales, a lo mejor si es que tu profesión lo requiere, y luego pues para que al final de cuentas te hayas encontrado una oferta salarial muchísimo mejor allá afuera haciendo algo que ni siquiera tenía nada que ver con tu carrera. Yo se los comentaba, y por qué baso toda esta información, porque yo justamente se los mencionaba a los entrevistados, y cuando terminé de entrevistar grabé Insta Stories agradeciendo a los que habían participado, y justamente les comenté porque me impactó cómo cada quien tuvo que vivir una situación difícil, cada quien con sus propios procesos y sus propias batallas de cómo tuvieron que pasar pues la carrera, cómo fue su experiencia estudiando, por qué tuvieron que pasar, y también aparte pues los duelos al concluir a la carrera universitaria, ¿no? Pero justamente yo lo que mencionaba era esta cuestión de los felicito lo que estén haciendo el día de hoy, y los admiro muchísimo, una por abrirse, por confiarme toda esa información, por sí aceptar la entrevista, dos, por contarme a detalle todo lo que ellos vivieron, y tres, porque a lo mejor muchos de ellos, la mayoría, creo que la mayoría afortunadamente están ejerciendo en lo que sí estudiaron, pero claro que hubo algunos casos en donde me comentaron que no estaban ejerciendo lo que habían estudiado o que habían estado cambiando de carreras, etcétera. Pero, o sea, al final de cuentas yo siempre les he dicho, y siempre, o sea, se los he dicho tanto a las terapeutas que en su momento llegué a supervisar, como a pacientes, como a compañeros, amigos, etcétera. Yo siempre les he comentado, y también se los recuerdo a los que a los que entrevisté. A lo mejor no estás ejerciendo la profesión que hiciste, pero tienes un backup plan, ¿sabes? O sea, tienes como que esta parte, este backup plan de que a lo mejor estás ejerciendo ahorita, el día de hoy. Todas, recordemos, todas situaciones son circunstanciales. Entonces a lo mejor el día de hoy, aquí, en el ahora, en el presente, estás ejerciendo algo que a lo mejor no tenía nada que ver con tu carrera, pero siempre les he comentado
que eso que estés haciendo tú te haga sacar tu mejor versión como persona, que eso que estés ejerciendo el día de hoy, así siempre les digo, así seas la persona de intendencia, la persona que tenga que hacer nada más el aseo y tenga nada más y su único trabajo, su única actividad sea barrer, sé el mejor barriendo, ¿ok? Ahora, recordemos también lo que les comentaba yo en el positivismo tóxico, yo no soy mi título, ¿sí? Grabémonos, creo que así se dice, no sé, pero bueno, me entendieron. O sea, esa parte de que el título, un papel no te va a decir la experiencia que tienes, la experiencia la generas tú, la especialización la generas tú al momento en el que tú estás ejerciendo la especialización, obviamente sin quitar de un lado que obviamente necesitas como que este documento, este título, este diplomado, esta certificación, etcétera, es un lado, pero ese papel no te hace ser quien eres, ese papel no te puede decir cuánta experiencia tienes, la experiencia tú la generaste, tú la buscaste, entonces también otra cuestión es, por favor no se confíen con que la universidad por ser privada, que me parece que a lo mejor también las públicas lo hacen, que tienen su bolsa de trabajo, está padrísimo que lo tengan, es una herramienta también para nosotros egresados, pero no te confíes de ello, el trabajo no te lo va a buscar tu universidad, el trabajo lo vas a buscar tú, el trabajo no te lo va a hacer tu universidad, el trabajo lo vas a hacer tú vas a demostrar allá afuera los conocimientos que aprendiste, recordemos también que no es el maestro, es el estudiante. Y bueno, me exalté un poquito, perdónenme. Pero, justo, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque justamente crea todas estas frustraciones de que, ay, no estoy ejerciendo lo que hice, estos sentimientos que también pueden llegar a suceder, que a lo mejor te sientas externo a tu generación, te sientas como, no externo, bueno, como excluido de tu generación, que se te esté pasando el tren, como por ahí dicen, y que queda como esta frase, ¿no? De que no son carreritas, ¿sí? Entonces, o sea, cada quien va a su paso. Apláudete también, elógiate también los logros que has tenido. Todo en lo que uno se esfuerza no es en vano. Todo, o sea, a lo mejor te digo, todo es circunstancial, a lo mejor hoy estás ejerciendo algo que a lo mejor nada que ver con tu carrera, pero por lo menos ya tienes el como backup de que, bueno, a lo mejor si fracaso en esta profesión, bueno, en este trabajo en el que estoy ejerciendo el día de hoy, bueno, a lo mejor ahora sí ya tengo las herramientas para poder ejercer en otro ámbito, ¿no? Entonces yo creo que todo es un regalo que la vida también te da, es un aprendizaje continuo que la vida te da. Entonces, también obviamente, ¿qué sucede cuando a gente no los aceptan en las facultades o en las universidades, como dicen aquí en Guadalajara, yo le digo ya facultad, pero cuando no los aceptan en las carreras, en las universidades públicas por el examen de admisión, obviamente les da para abajo. Hay gente, me tocó conocer gente que 3-4 veces aplicando el examen a lo mejor para la misma carrera, en ocasiones para incluso distintas carreras, y pues no quedaban. Obviamente ahí se encuentra una decepción, a lo mejor incluso puede haber una depresión que se vaya generando, porque a lo mejor, por ejemplo, en los casos que les comento de que gente que 3-4 veces aplicando un examen y a lo mejor nada, pues obviamente te crea una inseguridad, te crea un duelo de decir, oye, entonces a lo mejor no soy bueno para nada o qué. Y pues bueno, es más que nada que en estas ocasiones, o sea, tú te orientes con algún psicólogo para que te puedan dar esta orientación vocacional de descubrir también, darte tiempo. Yo sí recomendaría como que este año sabático para que te conozcas, te puedas tener ese espacio para que tú reconozcas qué es lo que quieres en tu vida, a qué te quieres dedicar. Yo creo que yo sí lo recomendaría saliendo de preparatoria, o por lo menos, por ejemplo, también yo lo que viví fue que terminando de graduarme, yo lo que estaba pensando era darme un año sabático para poder darme un respiro de todo lo que viví durante la carrera. Pero pues bueno, ya cada quien. Si también estás pasando por la cuestión del cambio de carrera, también puede presentarse este sentimiento de culpa, este sentimiento de inversión en el sentido de económico y de tiempo, pero al final de cuentas recuerda, eres tú quien decide la carrera que vas a estudiar, no son tus papás. Por favor, no elijan una carrera por elección de sus papás o por este condicionamiento de yo te la pago, entonces vas a elegir la carrera que yo quiera, ¿no? O sea, no, es tu vida,
vida, tú decides. Si tú no puedes pagarte una universidad, intenta otros recursos, ve a una escuela pública. Si en la escuela pública no te aceptaron, ve a una escuela privada. Te aseguro que tienen planes que a lo mejor puedes revisarlos y sacarlo por tu propia cuenta. Y para finalizar, recuerda que eres tú quien decide qué estilo de vida quieres, qué calidad de vida quieres. Al final de cuentas es tu vida, no es la de los demás, no es la de tus papás ni la de tus abuelos. No tienes que seguir ninguna generación, no tienes que seguir ningún patrón. Si tú quieres ser profesional de la salud y en tu familia son puros ingenieros, que te valga madre, ellos no te van a dar de comer el día de mañana. Tú eres el responsable de tu felicidad. Y también tú eres quien decidirá si tú vas a gozar los días de ir a trabajar o lo vas a sufrir, o si vas a sufrir cada día que te levantes para ir a trabajar. Entonces, por favor, la responsabilidad está también en tus manos. Por favor, no te dejes guiar por los comentarios de otros, también de que, eres psicólogo, te vas a morir de hambre. No, quien hace las cosas por vocación, créeme que encuentras la manera de generar ingresos y de que te lleguen ingresos, porque va a estar en recomendación de boca a boca.